Bien, estamos de vuelta. Causalidad como herramienta para la investigación clínica, segunda parte. Habíamos dicho antes varias veces que la epistemología es la generación del conocimiento. Cómo sabemos lo que sabemos y cómo sospechamos lo que no sabemos. Y en base a esos distintos ladrillos vamos armando el andamiaje de las, de las premisas, las vamos haciendo ellas adecuadas, relevantes, apropiadas, y vamos construyendo las hipótesis. Y en la medicina el proceso está tanto en el diagnóstico como en la acción, como en la terapéutica. O sea, la medicina no solamente quiere saber el origen o la causa de un problema, sino aplicar un tratamiento a ese problema. Las preguntas en medicina se formulan en base a la utilidad del conocimiento que se adquiere. Los exploradores británicos que fueron a buscar el origen del Nilo lo hacían por una curiosidad geográfica. Muy bien, ¿en dónde nace el Nilo? En el lago Victoria, creo. Pero los ingenieros quizás se hubieran hecho una pregunta distinta. Veamos dónde nace el Nilo para ver si podemos controlar el flujo y las estaciones y el sistema de irrigación. En este aspecto, siendo más cerca de los ingenieros, es que la causalidad y la epistemología en medicina se unen. ¿Y cuáles son las certezas de lo correcto de nuestras decisiones? Las decisiones están siempre centradas en las causas del caso, en las explicaciones que damos por qué tal o cual fenómeno sucede. Y hay que tener un método de pensamiento que termina en el caso, que se concentra en el caso. Como lo repetimos anteriormente y lo hemos repetido en varias ocasiones previas, deductivo e inductivo, que son los métodos más utilizados, los únicos métodos de la actividad clínica, enfatizan en llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. La inferencia de la mejor explicación enfatiza en encontrar la mejor explicación de la causa de un problema. Pero sucede que estamos hablando sobre medicina, que es una ciencia social, como bien lo dijo Birkhoff, y como ciencia social es por lo tanto una ciencia de la mirada. Que la medicina es la ciencia de la mirada es una definición de Foucault en su libro El nacimiento de la clínica. Lo interesante es que Foucault fue discípulo de Canguilhem, el viejo conocido nuestro, y sobre el cual hablaremos extensamente durante el mes de enero en la parte de filosofía e historia de la ciencia, de las ciencias de la salud, para iluminarnos, otra vez es una palabra de connotación espiritual, para darnos una cierta orientación, una cierta estructura al trabajo de investigación médica. ¿Qué quiere decir esto que la medicina es la ciencia de la mirada? No necesariamente mencionado como tal por Foucault, sino unido a por mis propios conocimientos y mis propias falencias. Lo que él quiere decir más o menos ya lo dijo antes Goldie, el de la fama de la tintura de Goldie, que posibilitó el trabajo de Ramón y Cajal y la definición de la estructura de la neurona. Goldie era una persona de una gran
vastos intereses clínicos y de investigación, pero fíjense ustedes, otra vez Goldie, forzado por la circunstancia histórica, como diría Fleck, tuvo que enfrentarse con el problema de la malaria o el paludismo en Italia y a ver cómo lo solucionamos. Y similar a Ramón y Cajal en su España natal, ¿no? Es decir, los dos, si bien terminaron siendo neurocientíficos y ganaron el Nobel por eso, en un momento de su vida se dedicaron a estudiar malaria, porque esa era la circunstancia social que los obligaba a eso, o que los influía en eso. Y Grassi era un epidemiólogo. Para Grassi, la persona más el mosquito es malaria. Para Goldie, la persona más el plasmodio son malaria. Fíjense que ambos aplican sabiamente el sistema de asociación de Mills, ¿no? Si A está presente, A, B, C, D, si se acuerdan de eso, ¿no? Estuvo en la clase pasada, y W, F, K, entonces A y W. Pero Grassi dice persona más este mosquito, hay que eliminar este mosquito, que es lo que se hace, y Goldie dice no, hay que controlar la propagación del plasmodio en el sistema sanguíneo del individuo. Otra vez, la medicina es la ciencia de la mirada. Veamos este caso. No, es una mujer de 72 años, larga historia de hipertensión arterial mal controlada, presenta accidente cerebrovascular de hemisferio cerebral izquierdo, hemiparesia derecha, afasia. Es admitida, es tratada con diuréticos, no se compensa adecuadamente la rehidratación, la terapia física está limitada por escasez de personal entrenado. Entonces sucede, hay una trombosis venosa en la pierna derecha. Una señora en la unidad de cuidados intensivos, sea del Lenin Fonseca, o sea del Vivian Pérez, o sea del Hospital Alemán. Es lo mismo. Y la pregunta es ¿por qué ahora esta señora? Esa sería la inferencia de la mejor explicación. Todo lo que yo le he comentado anteriormente va para el método deductivo y para el método inductivo, como lo hicieron ustedes mentalmente. Estoy seguro de eso. Pero la pregunta de la inferencia de mejor explicación, ¿por qué ella? ¿Por qué ella y no los otros pacientes con accidente cerebrovascular y sin movilización adecuada y tal vez también deshidratados? Entonces hay una regla, la inmovilización más deshidratación puede provocar embolia pulmonar o induce a la embolia pulmonar. Pero estos pacientes, los otros pacientes que había en similares condiciones, cumplían con la regla y no tuvieron embolia pulmonar, no tuvieron ese resultado. Entonces, ¿qué podemos decir de cada caso? Explícame por qué en tu sala o en vuestras salas no todos los pacientes tienen el mismo resultado aún teniendo la misma enfermedad o la misma condición. Como ven ahí mismo hay un tema fascinante de investigación clínica. No hace falta que se vayan
al campo más que en su propia sala. ¿Por qué fulano sale esto y por qué no mengano? La teoría de la percepción no da lugar a la percepción de las causas. Yo percibo que hay una persona con accidente cerebrovascular al lado de otra persona que no tiene accidente cerebrovascular o al lado de otra persona que sí lo tiene. No necesariamente las causas de las dos son las mismas. Y las percepciones juegan trucos. Fíjense ustedes, por ejemplo, esta imagen que he bajado de la red. Ahí se ve un manifestante, un varón, probablemente a punto de lanzar una bomba molotov, quizás, o un objeto contundente contra la policía que está del otro lado. Y esta es otra imagen donde vemos a un policía, como es una foto blanco y negro, imaginamos que es el mismo uniforme, forzadamente restringiendo la movilidad del individuo que supuestamente es el individuo otro, o sea, no es. O sea, son dos fotos distintas que he bajado de la red así para al azar, pero automáticamente pensamos, como estoy seguro que lo hemos pensado así, que es el mismo individuo, en la misma circunstancia, pero puede ser, estoy seguro que son totalmente otros individuos, porque creo que cuando las bajé quedó absolutamente en claro que una manifestación era en Alemania y la otra era en Italia, creo, o sea, no, ninguna relación. Y lo mismo, y esto da lugar, que la teoría de la percepción no da lugar a la percepción de las causas. Este es un dibujo clásico que lo bajé del New England Journal of Medicine, pero está en todos los libros de medicina, con distintas interpretaciones. Hay una embolia, hay un émbolo y un trombo en una vena de la pierna, y el émbolo se desprende del trombo y zoom, sube hacia la circulación cardíaca del pulmón, embolia pulmonar y a veces fallecimiento. Pero uno nunca ve el acto en sí mismo. Uno nunca ha visto el coágulo desprenderse y alojarse en el pulmón. Uno hace esas asociaciones de las que hablaba Hume, ¿no? Que la contigüidad que no significa que estén necesariamente relacionados. Nosotros hacemos la interpretación de esa relación en base al gradiente biológico, en base a lo que conocemos, creamos explicaciones y actuamos terapéuticamente. Y como terapéuticamente, si uno pone un paraguas, no sé cómo lo llamamos en este castellano, ahí en las venas, entonces, bueno, podemos impedir el desplazamiento del émbolo hacia la circulación pulmonar. Pero eso no es efectivo en el 100% de los casos. Hay casos que aún con el paragüitas, igual el paciente tiene una embolia pulmonar. Entonces, y eso significa, a lo que voy con esto, es que el trabajo de las causas de los fenómenos son explicaciones que hacemos basadas en los criterios de Hill, pero que tienen bastantes agujeros. Y esto lo digo no para deprimirlo sobre el nivel de este conocimiento, sino para entusiasmarlo en que hay una cantidad de información que ignoramos. Entonces, uno nunca ve el acto en sí mismo, uno nunca ha visto las citoquinas generar la placa aterosclerótica coronaria. Yo no he visto entre la foto 1 y la foto a la derecha, no he visto ni al joven avanzar hacia la policía, ni la policía avanzar hacia el joven, ni el joven lanzar, ni el policía reducirlo. Asocio, imaginemos que sean de la misma circunstancia,
asocio la intención violenta a la izquierda con la respuesta violenta de la derecha. Por ahí el muchacho ahí tuvo un ataque de epilepsia y lo que el policía está haciendo es tratarle de mantener las vías abiertas y de las vías respiratorias abiertas, ¿no? O sea, obviamente le está comprimiendo con la nariz, pero está tratando quizás de eh, facilitar la extrusión de la lengua para que tenga mayor entrada de aire, no sé. Pero automáticamente vimos una cosa a la izquierda, la vimos a otra cosa hacia la derecha y creamos una interpretación biológica de ese fenómeno. La inferencia de la mejor explicación dice, no, si está en el mismo caso, la mejor explicación es que sí, que la policía reprimió y lo contuvo físicamente. Pero puede ser, pero mejor explicación que cuál, mejor explicación que la que el individuo tuvo un ataque de epilepsia. Entonces investiguemos cuál de las dos investigaciones, cuál de las dos propuestas es la más apropiada. Y lo mismo con el fenómeno de la placa aterosclerótica y la malaria. Entonces, si hacemos embolia pulmonar en la sala de neurología, vemos que tiene la ley de Golgi, es la persona más plasmodio es malaria, y la persona más factores moleculares de coagulación sería la embolia pulmonar. O sea, Golgi trabajaría en el sentido de la embolia pulmonar como factor molecular de coagulación, como es el plasmodio. Grassi diría no, puede ser el factor molecular de coagulación que tú quieras, pero la razón o la causa principal del problema es la movilidad limitada. Entonces tiene movilidad limitada porque no hay suficiente personal de enfermería, porque quizás el médico a cargo de la unidad en ese momento es un recién graduado que no se dio cuenta de la relevancia de este problema, de la hidratación adecuada, de la movilidad limitada. Y fíjense hacia la derecha, ahí bajé del New England Journal of Medicine también los factores de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Y empiezan con factores hereditarios, factores adquiridos, factores probables, y una cantidad, hay que contarlas, no sé, son como 20 o 30 entre ellos. Todos quizás confluyen en unos factores moleculares de coagulación, como quería Golgi, pero Grassi abre la puerta a otras series de elementos que sí pueden ser importantes para el trabajo de investigación clínica. Si nos quedamos con lo que dice el libro de texto escrito en Estados Unidos, como el Harrison o el Cecil o el Lange o el que sea, estamos haciendo como hacía Platón, mirando para arriba, cuando lo que dice Aristóteles es, no, fíjate acá abajo, es donde está la circunstancia más razonable para este caso en particular. Y esto no solamente ayuda a la parte terapéutica y a la parte de intervención, sino que esto también ayuda al proceso de investigación. De esa lista que está hacia la derecha de las causas de trombosis venosa, pues fíjense ustedes en sus propios pacientes cuántos de ellos cumplen algunas de esas causas y cuáles son las características de esos pacientes que no cumplen con las generales de la ley y que sí están
trabajando en las casas más amplias, ¿no? Caso 3. Paciente, son ancianos de 80 años, lo encuentran en su departamento deshidratado, con pérdida de conocimiento, saturación de oxígeno baja, taquipnea. Esto conduce a una placa de tórax. Se diagnostica neumonía. El paciente tiene la rodilla derecha inflamada, sospecha sífilis, no sé por qué, pero bueno, sospecha sífilis. Pero mientras se esperan los resultados de los diferentes estudios, se lo trata empíricamente como un problema secundario de neumococo, mientras se obtiene el hisopeado que confirma el diagnóstico y el paciente mejora. La rodilla inflamada es por artritis. La hipótesis de su condición aguda se barajó rápidamente. Prueba y error con el neumococo, paciente curado. O sea, acá estamos. Karl Popper, que dice que hay que contrastar todas las presunciones, está contento. Bradford Hill, con sus 9 y hasta con su 10ª, está contento. Mill está contento. O sea, deductiva e inductivamente, el trabajo clínico ha sido impecable. Pero estamos en un curso de investigación, en un curso para promover la investigación clínica. Entonces decimos, caramba, ¿por qué este paciente? Dame la mejor explicación. Y la mejor explicación es el neumococo. Muy bien. ¿Mejor que cuál? ¿Cuál es la otra? Neumococo es casi la ley de Golgi. ¿Qué diría Grassi en esta circunstancia? Entonces, vemos que el paciente vive en un tercer piso, en un departamento sin elevador. Su esposa falleció hace unos meses, los hijos viven lejos, el hombre está triste, con poca gana de comer y encima ir al mercado, comprar alimentos, retornar a la casa, subiendo las escaleras, es un esfuerzo grande. Y poco a poco fue restringiendo su dieta a comida rápida, sin valor nutritivo, y por ende sus defensas bajaron. O sea, el neumococo, que mucha otra gente, inclusive de la misma edad, hubiera sido combatido fácilmente por el sistema inmunológico, no lo es. Entonces estamos mandando a una persona con la neumonía curada, pero es muy probable, no se puede saber, que va a retornar con otro problema, si no es que fallece antes de llegar al hospital por una infección más severa o un neumococo resistente al antibiótico, si va por la segunda serie. Entonces, lo que uno dice acá, tenemos la neumonía en un viudo, persona más neumococo es neumonía, según ley de Golgi. Persona más inmunidad disminuida por mala alimentación es neumonía, que es la ley de Grassi. Y no confundamos acá el sentido verdadero de estas clases, es decir, yo estoy consciente que estoy hablando a médicos, no estoy hablando a sociólogos, a antropólogos. Si hay alguno entre ustedes, bienvenido, por supuesto, ¿no? Encantado de eso. Pero estamos hablando con médicos, y estas cosas de saber si la inmunidad disminuida es por mala alimentación es medicina. Investigar el efecto de ciertas condiciones, sean genéticas, sean sociales, sean las condiciones que sean, es medicina. Si yo pongo énfasis en las causas sociales es por la propia inclinación mía de
darle énfasis a esas clases, es decir, a esas circunstancias sociales y circunstancias históricas, pero puede ser cualquiera. La ley de Gracie no tiene que ser exclusivamente fijada en una causa social como la que estamos hablando acá. Acuérdense que Gracie dice más mosquito, ¿no? No más plasmodio, que no necesariamente tiene una estructura social en sí misma. Y eso vamos a verlo acá, lo vemos así, si hacemos el razonamiento por deducción, es regla, caso, conclusión, neumococo en hisopeado confirma neumonía, tratamiento con antibiótico, este paciente tiene neumococo en el hisopado, este paciente tiene neumonía, tratarlo con antibiótico. Ese fue el razonamiento que parece ser hicieron los que atendieron a este señor. Los más experimentados hicieron por inducción, o sea, reconocieron el caso de inmediato. Este paciente tiene neumococo en el hisopado, este paciente tiene neumonía, tratarlo con antibiótico, y la regla, otra vez como hicimos en la otra dramatización en la clase previa, el experimentado jefe de residentes o el experimentado profesor de clínica médica se da vuelta y dirigida hacia la audiencia, dice: el neumococo en el hisopado confirma la neumonía por neumococo y el mejor tratamiento es con antibióticos, que puede ser penicilina, y se va extendiendo. Dentro de ese grupo de alumnos o de oyentes a la exposición del profesor, quizás hay alguno que tomó este curso, entonces dice cómo haría el razonamiento por inferencia de la mejor explicación. La regla, sí, es el neumococo en hisopeado, confirma neumonía, tratamiento antibiótico. Conclusión, es la misma que los otros. Este paciente tiene neumonía, tratarlo con antibiótico. Pero el caso, este paciente tiene un neumococo en el hisopado, pero es la única explicación de su neumonía. Y fíjense que centrando en el caso, genera la pregunta. Y hablamos en clases pasadas la relevancia de formular una pregunta, de generar una pregunta. Es la única explicación, y no, todo tiene dos explicaciones, por lo menos dos explicaciones. Casi no hay hecho, y casi digo no hay hecho en 100%, pero casi no hay hecho en la ciencia de la salud y mucho más en las ciencias sociales que aceptan una sola explicación. Una es mejor que la otra, pero no necesariamente hay una sola explicación para todo. Fíjense, si no, en el caso de la física, tenemos una física newtoniana, tenemos una física de einsteiniana y ahora tenemos una física cuántica. Siempre hay más de una explicación. El caso del anciano, quizás el neumococo sea una cepa muy agresiva porque los vecinos del segundo piso, es decir, han sido tratados por neumonía pero incompletamente y han generado una cepa resistente al tratamiento antibiótico. Entonces quizás no es tanto la falta de alimentación adecuada, aunque eso contribuye, pero la razón puede ser, como les digo, puede ser que haya un neumococo resistente en ese edificio porque alguien no ha sido tratado adecuadamente. El mensaje es otra vez: se abren las inmensas posibilidades de la segunda explicación, que es lo que nos lleva a el trabajo de investigación. Veamos el caso de Semmelweis.
lo hemos visto anteriormente, recordamos, en los 1860 por ahí, a 1840 creo. Hospital en Viena, Hospital 1, gran concurrencia de pacientes, maternidad de preferencia y de elección de las clases más afectadas, y en ese hospital se ve que hay una distinta mortandad en las parturientas, y la mortandad es mayor en la sala 1 que en la sala 2, aunque también hay mortandad en la 2, como ven en ese gráfico, pero la sala 1 se lleva las palmas en los problemas. Está Semmelweis ahí, se interesa por el fenómeno, como se interesaron muchos otros médicos que trabajaban con él, y se interesaban también médicos en otros países, porque esto no era un problema único, era un problema universal. Una de las razones o una de las cláusulas de Tehil tiene que verse en varias otras cosas, en varias otras partes, y cuando se prueba la técnica terapéutica, esta debe ser efectiva no solamente en donde se supone el problema surgió, sino en otras partes donde el problema también existe. Entonces Semmelweis empieza a hacer un trabajo deductivo, que lo discutimos en otras clases, con el cura, con la gente que va, con el aire, con la posición de las parturientas, pero imaginemos que uno de los trabajos deductivos que hizo él, o que pudo haber hecho él, fue una regla. Es estadísticamente la mayoría de las pacientes en la sala 1 fallecen. El caso, este paciente ha sido admitido en la sala 1. Y la conclusión, este paciente tiene altas probabilidades de fallecer. El razonamiento por inducción, caso, conclusión y regla. Caso, esta paciente ha sido admitida en la sala 1. Concluimos, como las pacientes mismas sabían, por eso a veces preferían parir en la calle, esta paciente tiene altas probabilidades de fallecer. Y la regla es estadísticamente la mayoría de las pacientes en la sala 1 fallecen. Entonces, caemos en el razonamiento a la inferencia de la mejor conclusión, que la voy a enfatizar aquí en esto. El razonamiento por inferencia de la mejor conclusión dice, se centra en el caso y dice, esta paciente ha sido admitida en la sala 1. Ahora veamos si sigue las generales de la ley, veamos qué la hace diferente. Disculpen el salto ahí de las imágenes. Veamos qué la hace diferente, centrándose en el caso. Y eso es específicamente lo que Semmelweis no hizo de entrada. Ustedes que terminan con este curso, se gradúan pronto y van a seguir el próximo año, saben de la inferencia de la mejor explicación. Semmelweis no la tenía tan presente. Y lo que se concentró él en más fue en el pensamiento colectivo de ese momento. O sea, no se concentró en el caso per se. Entonces empezaron a barajar suposiciones telúricas, digamos, factores ambientales, el miasma que transmitía la enfermedad entre las parturientas. Esa idea no era tan descabellada como nos parece ahora. El hospital atendía a los pobres, lo hacía gratuitamente a cambio de servir como material de estudio y entrenamiento de los estudiantes, como ahora. El acceso de los elementos de higiene personal no era fácil en las clases sufridas del imperio, y no había mucho presupuesto para mantener las salas limpias, de ahí que el hedor de la misma fuera intenso. Entonces ellos pensaban que es el miasma.
Y esta suposición fue refutada por simple lógica, afectaría a las dos salas por igual. Y estas suposiciones son del libro de este Semmelweis, ¿no? Sobre la población de pacientes en la primera división, ¿no? En la primera sala. Ambas salas tenían igual número de pacientes y lo mismo se aplicó a estudios de dieta o estilos de cuidados generales de los pacientes, ¿no? Cómo se las preparaba para el parto, era lo mismo. Pero finalmente una comisión nombrada por las autoridades enfatizó en que las pacientes de la primera división eran revisadas por estudiantes y estos realizaban maniobras menos sutiles o más torpes que los profesores. Refutación por Semmelweis: el daño anatómico del parto en sí mismo es mayor que las maniobras de los estudiantes. Además, en la segunda división, las pacientes son atendidas por comadronas, quienes supuestamente tienen menor nivel de entrenamiento que los estudiantes, y de todas maneras la comisión recomendó reducir el número de estudiantes en la primera división. La mortandad bajó un poco, pero a los meses subió a niveles más altos que nunca. Fíjese cómo los errores de asociación y de causalidad, a veces existen coincidencias que llevan a creer que estamos en el camino acertado. Efecto psicológico del cura pasando por la primera división rumbo a otra sala para administrar la extremunción. Ante la visión del cura, las parturientas se asustaban y se volvían propensas a morir. Ese era el argumento. Se le pidió entonces al cura que cambiara su rutina, pero no se observaron cambios. El Imperio Austrohúngaro y Austria es un país católico. No era predominantemente protestante, era predominantemente católico. La presencia del sacerdote, si bien es fuerte sacerdote y pastor, es fuerte en todos los países cristianos, es más todavía en los países católicos y más todavía en el siglo XIX. Semmelweis observó que los pacientes en la primera división durante el parto estaban en posición supina, mientras que en la segunda división el parto se completaba con la paciente en decúbito lateral. Se probó la hipótesis, pero no hubieron cambios en la mortandad de la primera división. A la izquierda tienen ahí el Ludwig Fleck, que lo hemos conocido brevemente, y él habla del pensamiento colectivo. Fíjese, como hemos comentado anteriormente, la más grande diferencia entre la sala 1 y la sala 2 era que los partos en la sala 1 eran conducidos por médicos, los partos en la sala 2 por comadronas. Fíjense, se dijo a los estudiantes están en la sala 1, eliminemos a los estudiantes, pero a nadie, ni a Semmelweis en ese momento, se le ocurrió decir el pensamiento colectivo, que el médico puede ser la causa de un fenómeno. Sabemos que la causa es el estreptococo. Sabemos que la causa puede ser el daño de la mucosa y la submucosa en la región pelviana. Pero el problema en ese momento, aplicando la ley de Grassi, porque no había forma de aplicar la ley de Golgi, porque no se conocían todavía la teoría de los microbios y de la transmisión bacteriana que haría Pasteur 20 años después. Pero si estamos eliminando elementos, si estamos buscando la causa de los elementos en la posición, en el miasma, en los estudiantes, en el cura y en otras varias más que no puse ahí, y nos estamos olvidando de la más grande, es porque en la búsqueda de la causa tenemos una circunstancia influida por el pensamiento colectivo. Y esto no es para disminuir
como vamos a explicar en la tercera parte, disminuir la relevancia de la búsqueda desde la causa y no decir que estamos todos en una desilusionados o estamos todos equivocados en pensar que existen causas puras. No, que es lo que muestra esa pintura de Platón y Aristóteles, uno mirando para arriba y otro mirando para abajo, y hay un equilibrio entre esas circunstancias magníficamente elaborados por Ludwig Fleck. Entonces, estamos preparándonos para pasar a la tercera parte, donde vamos a expandir en este concepto de la medicina, la ciencia de la mirada en la búsqueda de las causas.